Ahora veamos la segunda parte de crecimiento y nutrición bacteriana. En esta parte vamos a revisar qué factores afectan el crecimiento de las bacterias y también responderemos si las bacterias tienen el mismo tipo de metabolismo. Los requerimientos físicos y químicos necesarios para la multiplicación bacteriana, para el crecimiento bacteriano, más importantes son disponibilidad de oxígeno, el pH, que es la concentración de protones en el medio, disponibilidad de anhídrido carbónico, disponibilidad de nitrógeno, la temperatura. Fíjense que hay algunas bacterias que van a crecer a temperaturas muy altas, sobre 80 grados Celsius, como son las que crecen en los geysers. Otro factor muy importante para el crecimiento bacteriano es la disponibilidad de agua, que vamos a ver más adelante cómo se expresa. Revisemos los principales grupos metabólicos en bacterias. Las podemos diferenciar en base al origen de energía, de donde obtienen el ATP, y además el origen fuente de carbono que va a estar constituyendo sus principales macromoléculas celulares. El primer grupo son los fotoautótrofos, cuyo origen de energía es la luz. Transforman la luz en energía química a través de una cadena de transporte de electrones, un aparataje fotosintético que transforma la luz en flujo de electrones en esta cadena de transporte de electrones y finalmente sintetizando ATP. Y el origen de carbono es el anhídrido carbónico del ambiente, pues estas bacterias tienen toda la maquinaria metabólica para tomar ese anhídrido carbónico, reducirlo y transformarlo en moléculas orgánicas. Estas son las cianobacterias, bacterias púrpuras y bacterias verdes. Recordar que las cianobacterias son las principales productoras de la mayor cantidad de oxígeno que provee al planeta Tierra. Después están las bacterias fotoheterótrofas, que a diferencia de las fotoautótrofas, el origen de carbono proviene de moléculas orgánicas que están disponibles en el ambiente en donde ellas crecen. ¿Ya? Estas son algunas bacterias púrpuras y bacterias verdes. Después está el otro grupo, las quimautótrofas o litótrofas. Estas bacterias toman su energía, pues oxidan compuestos inorgánicos como hidrógeno, nitrito, ácido sulfídrico, hierro, y el origen de carbono es el anhídrido carbónico. Entonces estas bacterias que son autótrofas también son capaces entonces de tomar este anhídrido carbónico, reducirlo y transformarlo en moléculas orgánicas componentes celulares. Las quimioheterótrofas o heterótrofas, que son las más comunes, donde está la mayoría de las bacterias, ellas obtienen tanto su energía como el origen del carbono en los compuestos orgánicos que están a su disponibilidad. Aquí encontramos a las bacterias patógenas, las bacterias beneficiosas y también algunas arqueas, que son estas bacterias antiguas del dominio arquea. Veamos ahora que también podemos clasificar en grupos a las bacterias según el uso y utilización de oxígeno. Tenemos un grupo de bacterias que son aerobias obligadas. Este grupo de bacterias no va a crecer si el ambiente no presenta oxígeno, o sea, en condiciones anaeróbicas. Estas bacterias se multiplican y tienen un metabolismo tal que el oxígeno es utilizado en la oxidación de los carbohidratos y el oxígeno
es el aceptor último de los electrones. Este es el típico metabolismo aeróbico. En las bacterias microaerófilas tampoco son capaces de crecer en un metabolismo en una condición anaerobia, ¿ya? Pero crecen a una condición de oxígeno a una concentración mucho más baja, menores a 0,2 atmósferas. Luego están los anaerobios obligados, que el oxígeno es tóxico, por lo tanto ellos solamente crecen en condiciones anaeróbicas, y esto es porque ellos realizan fermentación. Después tenemos el anaerobio facultativo, que tiene la facultad de crecer en presencia de oxígeno, utiliza el oxígeno como aceptor último de los electrones, y cuando el oxígeno no está disponible, tiene la alternativa de vías alternativas de fermentación con aceptores de electrones alternativos al oxígeno. Y también tenemos al anaerobio aerotolerante, que puede crecer en condiciones de presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno. Sin embargo, en general, a diferencia del anaerobio facultativo, no utiliza el oxígeno como aceptor de electrones, pero sí puede crecer en su presencia. Acá, entonces, recordar el metabolismo o respiración aeróbica. Entonces, las bacterias son capaces de oxidar la glucosa hasta anhídrido carbónico, y eso gracias a la oxidación de la glucosa, y los electrones de la glucosa finalmente, a través del sistema de transporte de electrones, llegan a el oxígeno como aceptor último de estos electrones para formar agua. Conocemos como respiración aeróbica a aquel proceso de oxidación de carbohidratos en donde el carbohidrato es oxidado y los electrones de esa oxidación son transferidos a la molécula de oxígeno, la cual se transforma en agua. Por lo tanto, allí decimos que el oxígeno es el aceptor último de los electrones. Pues las bacterias tienen la posibilidad de que hayan otras alternativas, otros compuestos que pueden también actuar como aceptores últimos de electrones. Es así que, por ejemplo, Bacillus y Pseudomonas utilizan como aceptor de electrones al nitrato. Es lo que se conoce como una respiración anaeróbica. El nitrato, una vez que acepta los electrones, se reduce a nitrito. El desulfovibrio es una bacteria del ambiente, de ambiente más bien minero, en donde el sulfato es un aceptor de electrones, por lo tanto él se reduce generando azufre o ácido sulfídrico. Escherichia coli, por ejemplo, transforma fumarato a succinato, y en el caso de algunas bacterias metanogénicas, que el anhídrido carbónico lo transforman en metano. El caso, por ejemplo, de Escherichia coli a nivel intestinal, el nitrato lo transforma en nitrito, pues entonces el nitrato está actuando como aceptor último de electrones. Veamos la fermentación bacteriana a partir de los productos del metabolismo de la glucosa. Tenemos entonces la oxidación de la glucosa a ácido pirúvico, y en una fermentación o respiración anaeróbica tenemos que las bacterias, distintas especies, van a tener distintas vías metabólicas. Por ejemplo, bacterias
como Streptococcus y Lactobacillus, que las encontramos en el yogur, van a producir ácido láctico. También algunas bacterias del género Staphylococcus. Dependiendo entonces del tipo de bacteria, las enzimas que posee y el metabolismo y su producto final. Por ejemplo, acá una bacteria que es patógena, Shigella, cuando está en el intestino y se consumen azúcares, el ácido pirúvico lo va a transformar en anhídrido carbónico e hidrógeno. Por eso vamos a tener infecciones por esta bacteria, mucho meteorismo. Veamos bacterias del género Clostridium, que son bacterias del suelo, pero que son patógenos oportunistas. Producen, como les mencioné, gangrena gaseosa y también pueden producir algunas enfermedades gastrointestinales, aunque están relacionadas con toxinas. Pero en el caso de la infección de gangrena gaseosa por Clostridium perfringens, va a producir a partir del ácido pirúvico, va a producir, por ejemplo, etanol, fíjense, va a producir también ácido acético y puede seguir produciendo algunos compuestos volátiles como el butanol, el ácido butírico y el isopropanol. Entonces lo importante es que hay una diversidad de formas de metabolismo en las bacterias y esto depende mucho del tipo de bacteria. Como habíamos mencionado, los anaerobios facultativos pueden utilizar el oxígeno en la respiración aeróbica, si el oxígeno está presente, y también si en el caso de no haber oxígeno, ellos son capaces entonces de realizar una fermentación en ausencia de oxígeno. Ahí tenemos algunos ejemplos, Escherichia coli, Salmonella y algunos Streptococcus. Algunas bacterias anaerobias son patógenos humanos. Las bacterias anaerobias, a diferencia de las bacterias aeróbicas y las anaerobias facultativas, carecen del citocromo oxidasa, que es un complejo proteico de la cadena de transporte de electrones, en donde esta citocromo oxidasa es la que le transfiere los electrones al oxígeno, reduciéndolo y formando agua. Bacterias anaerobias patógenas como el Clostridium perfringens, que es un bacilo anaerobio gram positivo que produce la gangrena gaseosa, puede crecer y su metabolismo es fermentativo. Crecen a baja presión de oxígeno y en presencia de anhídrido carbónico. Sin embargo, no van a utilizar el oxígeno. En general, las bacterias anaerobias patógenas humanas caen más bien en una categoría de anaerobias moderadas o anaerobias aerotolerantes. Bueno, y en la infección por gangrena, ahí hay una tinción de la pus de la infección en esta gangrena. Se muestra la presencia de algunas bacterias con distintas morfologías, además de este bacilo gram positivo. También se muestran más de un tipo de endosporas y algunas cocáceas gram positivas. También, y de mayor tamaño, se muestran los polimorfos nucleares que estarían presentes en la pus de esta infección. Continuando con las bacterias anaerobias obligadas, este es un grupo de bacterias que, como dijimos, el oxígeno tiene un efecto tóxico. El oxígeno, en forma natural y catalizado por la presencia de metales, iones metálicos, se generan algunos compuestos denominados radicales superóxidos o también se llaman aniones superóxidos. Estos compuestos resultan
ser muy reactivos con las biomoléculas, ácidos nucleicos, lípidos, y generan reacciones en cadena que dañan en general estas biomoléculas, alteran su estructura. Y eso es un efecto tóxico frente a las bacterias. Las bacterias que son aeróbicas y anaeróbicas facultativas tienen una protección en base a un sistema enzimático superóxido bismutasa, peroxidasa y catalasa, pues estos radicales superóxidos son transformados a moléculas más inocuas como es agua y nuevamente oxígeno, revierten este efecto. Sin embargo, las bacterias anaerobias obligadas no tienen este sistema y por lo tanto, como les decía, el oxígeno, la presencia de oxígeno inhibe su crecimiento, pues es tóxico para ellas. También existe el sistema que tienen las bacterias anaerobias tolerantes, que es una enzima denominada NAD-oxidasa, que es capaz entonces de oxidar el oxígeno a agua y de esta forma no se genera esta seguidilla de reacciones. Respecto al nitrógeno, mencionarles que existe tal diversidad en el metabolismo de las bacterias que hay algunas bacterias que son capaces de transformar el nitrógeno inorgánico que se encuentra en los suelos y en el agua y transformarlo en una forma de nitrógeno orgánico, por ejemplo como aminoácido. Ahí está lo que se muestra como RNH4, esa sería una forma orgánica del nitrógeno. E incluso tomar el nitrógeno gaseoso y también transformarlo. Continuando y recalcando la gran diversidad de bacterias, también podemos considerar que hay bacterias que crecen a distintos pH, pues crecen a distintas concentraciones de protones. Así hay un grupo de bacterias acidófilas que crecen entre un pH 1 y 4. Dependiendo de la especie vamos a tener que tiene un pH óptimo de crecimiento a algunos de esos pH que son más bien considerados ácidos. Las bacterias neutrófilas cuyo pH óptima están en el rango de lo que consideramos pH neutro y después hay bacterias que pueden crecer también en medios mucho más alcalinos. Bueno, en esta diversidad tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estas dos bacterias que están acá, Thiobacillus thioxine y Sulfolobus acidocaldarius, son bacterias cuyos pH óptimos son muy ácidos, pH del orden de 2. Estas bacterias en realidad son bacterias ambientales. Después mencionarle al Lactobacillus acidófilo, que es una bacteria de la microbiota vaginal. Acá se muestra la bacteria, ¿no es cierto?, tomada desde del epitelio vaginal. Entonces esta bacteria tiene un pH óptimo de crecimiento entre 5 y 6. Después otras bacterias como Staphylococcus aureus, una bacteria que la tenemos colonizando las narinas en algunas personas como portadoras. Fíjense que tiene un amplio rango de crecimiento, si bien su pH óptimo es neutro, lo que coincide con los lugares que coloniza, pero puede resistir pH 4 a pH 9,3. Esta bacteria es lo que se conoce como un patógeno oportunista, puede contaminar alimentos, ¿ya? Y también se puede meter a tejidos, a órganos y producir infecciones si el hospedero se encuentra inmunodeprimido o con sus defensas bajas, ¿ya? Y acá también mostrarle algunas bacterias como Nitrobacter, cuyos pH, ¿no es cierto?, óptimos son un poquito más alcalinos y puede resistir, la verdad es que concentraciones de pH bastante bajas, llegando a medios bastante alcalinos.
Respecto a la temperatura, hay bacterias que pueden crecer a distintas temperaturas, desde muy bajas temperaturas, bacterias denominadas psicrófilas, que por ejemplo crecen en las aguas y en el polo norte y en el polo sur. Tenemos bacterias que crecen a la temperatura del cuerpo humano, denominadas mesófilas. Tenemos después una serie de bacterias termófilas, desde las bacterias extremadamente termófilas que van a crecer cercanas a los 100 grados. Y después están algunas bacterias que en realidad son arqueas, bacterias antiguas, que también se piensa que pueden crecer a muy altas temperaturas. Entonces las bacterias tienen un amplio rango de temperatura dependiendo de la especie. Acá se muestran distintas bacterias y su temperatura óptima, a la que se multiplica más, y también las mínimas. O sea, estas temperaturas también se están multiplicando, pero en una tasa menor de crecimiento. Acá tenemos una bacteria de importancia, pues es una bacteria que se transmite a través de los alimentos, la Listeria monocytogenes, pues esta bacteria está como bacteria natural en algunos animales y como nosotros nos comemos esos animalitos, estos alimentos que provienen de estos animales podrían venir contaminados con esta bacteria. Esta bacteria, en caso de producir una infección gastrointestinal en mujeres embarazadas, puede producir aborto. ¿Ya? Entonces es de especial importancia considerar cuando son bacterias patógenas cuáles son las temperaturas que estas bacterias pueden resistir y multiplicarse para tomar medidas y evitar entonces que estas bacterias se propaguen y contaminen los alimentos. Aquí tenemos también Staphylococcus aureus, otra bacteria que es un patógeno oportunista y que tiene un amplio rango de crecimiento. ¿Ya? Entonces esto para hacerles notar la importancia de conocer los rangos de temperatura a los cuales las bacterias se pueden multiplicar. Y podemos inactivar las bacterias, por ejemplo, Staphylococcus aureus ya sobre 50, vamos a probablemente, ¿no es cierto?, denaturar las proteínas y de esta forma destruimos la bacteria. Bueno, respecto a la disponibilidad de agua, existe un parámetro que se denomina actividad del agua. Así como la mayoría de los seres vivos requieren de agua para vivir, las bacterias igualmente. Entonces tenemos este parámetro A sub W, A sub water que le llaman, y este nos da cuenta de qué tan disponible está el agua. Está relacionado con la cantidad de solutos disueltos en un determinado medio, ¿ya? A altas concentraciones de soluto, este A sub W disminuye, ¿ya? Pues no hay agua disponible, en este caso, para el crecimiento de microorganismos. El agua pura tiene un A sub W de 1. Y fíjense algunos medios, algunos materiales, algunos lugares y la disponibilidad del agua. La sangre humana 0,99, casi 100% agua, ¿no? Un 0,01% que correspondería a los elementos figurados de la sangre. Después tenemos el agua de mar, jarabe, miel de maple que le llaman, los salares, que nosotros decimos tiene una alta concentración de sales, tiene una disponibilidad A sub W 0,75 y los suelos agrícolas 0,9 a 0,1. ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias van a vivir en un rango de 1 a 0,7. ¿Ya? Por lo tanto, en todo esto que mencioné podemos encontrarnos con alguna especie bacteriana. Veamos entonces en qué condiciones pueden crecer las bacterias. Algunas bacterias patógenas como Salmonella y Escherichia coli, fíjense, el mínimo para crecer que requieren de disponibilidad de agua es 0,91. Por lo tanto, no van a crecer perfectamente
en el agua de mar, van a crecer perfectamente, si están los nutrientes por supuesto, en la sangre. Y fíjense el Staphylococcus aureus, ningún problema para crecer tampoco en la sangre y en una serie de medios que nosotros mencionamos. Pues el mínimo para su crecimiento es 0,85. De ahí para arriba en disponibilidad de agua va a crecer. Y bueno, les había mencionado que los salares tenían una disponibilidad de agua de 0,7 y acá las bacterias, el mínimo para crecer es 0,75. Entonces aquí algunas bacterias no crecerían en los salares. Pero por supuesto ese es un hábitat muy selectivo para algunas bacterias. Pero todas las demás, por ejemplo las mismas pseudomonas, todas no van a tener mucho problema de crecer en los medios que ya mencionamos.